Soy el hermano Ariel de la comunidad monástica de Sicasta. Hoy el tema que nos va a ocupar es la competencia espiritual. Parece un poquito raro, pero existe la competencia espiritual. Es lícito a los cristianos competir espiritualmente, a personas que pretenden alcanzar el reino de Dios y avanzar en el camino de la virtud, entrar en competencia entre sí. Bien, para comenzar este encuentro, yo voy a citar una especie de apotegma de un santo varón, un santo hombre, que dice que cada vez que salía de su casa para ir a cumplir sus deberes religiosos, solía decir: "Y ahora te dejo, Señor, pues me voy a la iglesia", dando a entender que dejar de hacer las oraciones y marchar a la iglesia implicaba ir a un lugar donde aparentemente entonces Dios no estaba. Hay un relato también que cuenta la historia de un rabino que estaba junto con sus discípulos acurrucados junto al fuego, y entonces, porque hacía mucho frío, y uno de los discípulos, haciéndose eco de las enseñanzas de su maestro, dijo: "En un día tan helado como este, yo sé exactamente lo que hay que hacer". Los otros le preguntaron: "¿Qué hay que hacer?". Y él respondió: "Conservar el calor". "Y si eso no es posible", agregó el discípulo, "también sé lo que hay que hacer". "¿Y qué hay que hacer?", le preguntaron los demás. Y él respondió: "Pues simplemente congelarse". La moraleja de esta historia dice que la realidad existente no puede realmente ser rechazada ni aceptada, y que huir de ella es como tratar de huir de tus propios pies, y que aceptarla es como tratar de besar tus propios labios. Por lo tanto, todo lo que hay que hacer con la realidad es mirarla, comprenderla y estar en paz. Yo le agregaría a esta moraleja también que la realidad hay que transformarla y hay que amar, agregarle el condimento del amor. Queridos amigos y hermanos, tengo 54 años y llevo 54 años de cristiano. Y hace 46 años que tomé mi primera comunión. Por lo tanto, hace 46 años que participo en la iglesia, que podría decir participo en la iglesia de manera consciente. A los 18 años ingresé a la vida monástica y desde entonces he formado parte de muchos movimientos dentro de la iglesia y he compartido con gran cantidad de hermanos, y también he transitado por instituciones educativas, y allí también he compartido con muchas personas, con muchos docentes, he participado de instituciones religiosas y otras no tanto, y he incluso compartido también con quienes ni siquiera se cuestionan la presencia de Dios en su vida. Lo cierto es que con el correr del tiempo me he sorprendido al descubrir que en todos los ámbitos se suele competir.
Pero la mayor sorpresa fue comprobar que donde más competencia encontré fue en el ámbito religioso, donde en teoría más que competir, tendríamos que compartir, porque ese fue el mensaje de Jesús y ese ha sido el mensaje de muchos líderes espirituales para no encerrar solamente al cristianismo. Pero me ha sorprendido cómo los cristianos, por ejemplo, hemos suscrito frases como la que dice: quien se va de la iglesia es porque no ha descubierto a Cristo. Esto lo he leído infinidad de veces, por ejemplo, en las redes sociales. Con esta frase lo que estamos haciendo es justificar de ese modo la responsabilidad que tenemos como seguidores de Cristo y como causantes de que muchos hermanos nuestros se sientan desalentados, defraudados, desilusionados de la iglesia. Es más, yo les puedo asegurar que he visto la competencia entre servidores, por ejemplo, de los movimientos como la Renovación Carismática, entre sacerdotes, entre monjes, entre obispos, también entre pastores, entre músicos, entre los ministerios de música, entre ministros. Y no solo la competencia, también he visto la envidia. Y yo mismo, en algún momento, me encontré compitiendo espiritualmente con alguien. Les cuento que me pasa que subo estos videos a la red, a la web, y a veces solo pido un comentario o una mano de me gusta, y son muy pocas personas las que lo hacen, o al menos son muy pocas personas las que lo comparten. Y uno se pone a pensar, ¿no?, en el porqué de esta actitud entre cristianos. Y hasta alguna vez me pregunté si no había en ello alguna cuestión que tuviera que ver con la competencia espiritual, con una envidia o simplemente la desidia espiritual. ¿Por qué una actitud así entre cristianos? Hoy me voy a centrar en la competencia espiritual y vamos a dejar la envidia y la desidia espiritual para otro encuentro. La pregunta es: ¿por qué competir espiritualmente? Y el por qué se da tan frecuentemente esta realidad en nuestra iglesia. Reflexionando y orando, yo creo haber encontrado unas respuestas. Primero, vivimos en un sistema que nos ha enseñado una creencia, la creencia de que es necesario competir para ganar. Y esa es una creencia limitante, porque esto no agrega ningún valor. Un competidor se enfoca en sacar al otro de la pista, del mercado, de la carrera, y si lo logra, uno podría preguntarse ¿qué valor le agrega a la sociedad? Probablemente la sociedad pierda. Cuando piensas en competir, le restas valor y bienestar a la comunidad y a la humanidad. Competir implica un desgaste de energía tremendo y sobre todo implica concentrarse más en el otro que en uno mismo. Por lo tanto, ni siquiera te estás agregando valor a ti mismo porque estás centrado en otra cosa. Y cuando te centras en otra cosa,
cuando te centras, por ejemplo, en tu competidor, en tu rival, te estás olvidando también de tu verdadero propósito, te estás olvidando de tu misión. Uno podría preguntarse entonces, ¿y para qué hago lo que hago? Y es probable que al hacerte esta pregunta te desmotives, porque te vas a dar cuenta que has perdido la claridad de tu misión, que has perdido también tu inspiración, y hasta puede que termines haciendo, como a mí me pasó, cosas inapropiadas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es enfocarse en ser competente. Ser competente no es lo mismo que competir, porque ser competente es agregar mayor valor a la comunidad y es conectarte con tu propósito inspirador. ¿Cómo hago entonces para ser competente y agregar mayor valor a mi comunidad? ¿Cómo hago para mejorar mis valores? Y acá hay una respuesta de los monjes muy interesante que dice: lo que tienes que hacer es enamorarte, es desapegarte. ¿Enamorarte de qué? Enamorarte del problema de los demás para buscar una solución. ¿Desapegarte de qué? De vos mismo, de tu ego, de tu egocentrismo. Mejorar tus valores, ¿para qué? ¿Para favorecerte a vos mismo? No, mejorar tus valores para hacer un servicio más eficaz, para permanecer dispuesto a ayudar. Quien ayuda genera lealtad. Tenemos que saber que todos somos necesarios, que todos tenemos que hacer nuestra medida en el cuerpo de Cristo, que son nuestras comunidades. Dios te ha otorgado a ti, a mí, a todos, talentos y carismas, pero no para guardarlos, sino para servir a otras personas. Por eso decimos que cada cristiano es un servidor. Cada vez que tú utilizas tus talentos y tus dones para ayudar a otros, estás sirviendo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Tú eres salvo para servir. Dios te hizo competente con los dones que te dio para servirlo a Él y a tus hermanos. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuál es mi servicio? Y para eso uno tiene que observarse, prestar atención a ver cuál es la formación espiritual que tenés, cuáles son las oportunidades de tu corazón, cuáles son tus recursos, tus habilidades, cómo es tu personalidad, tus antecedentes, tus experiencias. En definitiva es mirar cómo Dios te formó. Dios quiere que uses tus talentos y tus dones para ayudar a otras personas. Y cada vez que haces eso se llama
servicio, eso es compartir, eso es sumar, y eso no es competir, simplemente es ayudar a otros. ¿Puedo servir a Cristo en una oficina de ventas? Sí. ¿Puedo servir a Cristo como contador? Sí. ¿Puedo servir como conductor de un camión? Sí, por supuesto. Y cuando estás ayudando a otras personas en el nombre de Cristo, estás sirviendo. ¿Puedes ayudarme a mí a difundir estos videos? Claro, a evangelizar, por supuesto. ¿Qué te pido? Un like, un comentario, que compartas el video. Dios dice que eres necesario en la iglesia y eres una parte esencial de su familia. Hay que mirar las cosas de esta manera. Si no uso mis talentos, me estoy engañando a mí mismo. Si no usas tus talentos, me engañas a mí también. Y de cualquier forma, también engañas a todos los demás en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes, todos somos necesarios para hacer nuestra parte. Hermanos, que no se convierta la iglesia en un lugar donde no encontremos a Dios. Que no se convierta mi comunidad, tu comunidad, mi grupo de oración o tu grupo de oración en un encuentro donde no esté presente Dios. Queridos hermanos, que Dios los bendiga siempre. Amén.